Muy buenas tardes, hermanos. Un gusto poder estar y un privilegio en esta tarde ya, no todavía día. El día de hoy estaremos viendo un tema muy interesante con respecto, y de hecho es seguimiento a la segunda parte de cultivar y cuidar que vimos en el Día del Padre. Entonces, esto que vamos a estar hablando tiene que ver con nosotros como varones, pues, de lo que Dios nos ha concedido como privilegio y también como responsabilidad de dirigir a nuestras familias, por extensión a mis hermanas que por diferentes circunstancias están solas. También, digamos, esos principios los pueden aplicar a sus vidas, que estaremos viendo el día de hoy. Entonces, este es el sentido de la predicación. La responsabilidad que nosotros tenemos como padres es grande. Dentro de lo que vamos a estar analizando, es importante que nosotros como hijos o los hijos tomen en cuenta de que voy a estarme dirigiendo a los padres específicamente en el día de hoy. ¿Okay? Entonces, lo que viene en la instrucción de la palabra, mientras estábamos preparando este sermón, evidentemente el Señor habló en nuestros corazones, seres imperfectos, pero que en el temor del Señor anhelamos servirle a Dios, serle agradables al Señor. Y bueno, conforme vayamos escudriñando su palabra, entendiendo los principios, el Señor estará hablando a nuestras vidas a fin de que hagamos los cambios suficientes para la gloria de nuestro Dios. Quisiera que leyéramos Génesis capítulo número 2, versículo 15. Esta es la segunda parte. Después tendremos una tercera parte, con eso terminamos, podría ser más, pero quiero tocar específicamente la parte de nuestra responsabilidad de cultivar y cuidar a nuestras esposas, que ya vimos en aquel entonces, y hoy veremos cultivar y cuidar a nuestros hijos, y en esta ocasión la dividí en dos partes. Creo que la primera parte que di acerca de las esposas fue mucha información, mucho tiempo, y hoy decidí hacerlo en estas dos partes, a fin de que podamos nosotros entender con mayor claridad qué es lo que podemos hacer para que podamos ayudar a nuestros hijos a tener hijos piadosos, temerosos del Señor. Génesis 2:15 dice la palabra del Señor: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Vamos a hacer una oración más. ¿Cuántas gracias te damos, Padre, en esta mañana? Gracias por tu inmenso amor a nosotros, el cómo tú nos creaste a nosotros para que te glorificáramos a ti y cumpliéramos nuestros propósitos. Tú pusiste al hombre, a Adán, en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Y es el mismo mandato que aplica a nosotros como varones. Ayúdanos, Señor, a poder ser agradables delante de ti, a ajustar lo que sea necesario, a fin de que en medio de todo esto podamos dar gloria a tu nombre. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. A veces nos sorprendemos porque a pesar de haber hecho un esfuerzo grande para que nuestros hijos sigan los caminos del Señor, vemos que esto no es así. Procuramos que sean niños que tengan buenas calificaciones, que asistan a la iglesia. Inclusive escogemos a sus amigos, restringimos el uso de la computadora y pensamos que siguiendo cierta receta, pensamos que en algún momento ellos podrían ser cristianos fieles. Sin embargo, esto muchas veces no es así. Y los padres nos llenamos de preguntas, de dudas acerca de qué fue lo que hice mal, en qué me equivoqué. En esta mañana vamos a retomar esta segunda parte de cultivar y cuidar, pero aplicada a nuestros hijos, conociendo este mandato que tenemos del Señor en Génesis 2:15 que acabo de hablar. Recordemos solamente como contexto que Adán fue puesto en el huerto junto con Eva, y vemos que cuando Dios pone a Adán en el huerto, está muy interesado en la comunión que nosotros como hombres podamos tener con Él, con Dios. En el huerto el Señor le dio las instrucciones bien específicas, mandamientos a los cuales el hombre tendría que llevar a cabo.
Esta es una regla, mis hermanos, cuando nosotros acatamos lo que dice la Escritura, tenemos unas vidas que glorifiquemos a Dios y realmente nuestras vidas puedan recorrer en paz. Evidentemente hay problemas, hay situaciones difíciles en nuestras vidas, pero cuando hacemos lo que es correcto delante del Señor, eso trae paz a nuestras almas en medio de algunas pruebas que pudiéramos tener. Entonces, para el Señor y para el hombre es muy importante entender qué es lo que Dios dice, ¿no? Por un lado, el hombre tenía que cultivar para la gloria de Dios y por el otro lado también tenía que cuidar. Son dos elementos importantes acerca del mandato del Señor para nosotros como hombres. Revisábamos la vez pasada qué es cultivar, y cultivar es trabajar, hacer crecer las cosas. La idea es que nosotros tenemos que nutrir, cultivar, atender, edificar, guiar y también gobernar. Entonces son diferentes circunstancias en las cuales Dios nos pide que hagamos. Si ustedes se fijan, estas características son de liderazgo. Todo varón en una familia, en una iglesia, está llamado a ser líder de su familia, a fin que con esto pueda glorificar a Dios. La parte de cuidar implica proteger y sostener el progreso que ya se obtuvo. Es salvaguardar, es vigilar, es atender y mantener. Entonces, por un lado tenemos que ser líderes y por el otro lado tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios para que sigamos cuidando de manera efectiva y continua lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como varones es bastante más grande. Por supuesto, este mismo mandato no solamente se aplica en nuestras relaciones con nuestras esposas, sino que, como veremos el día de hoy, se aplica para nuestros hijos. Un hombre está llamado a cultivar los corazones de sus hijos. Eso es muy importante, mis hermanos. Tenemos un objetivo que es el corazón de nuestros hijos. A él es el que debemos de apuntar. Al corazón de nuestros hijos, debemos de cuidarlos, a fin de que en algún momento ellas puedan ser una tierra fértil para el Evangelio y que puedan creer verdaderamente en Cristo. Somos llamados a proteger a nuestros hijos de las influencias del pecado en el mundo y también en sus propios corazones. Dice Jeremías que engañoso más que todas las cosas es el corazón, ¿quién lo entenderá? Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que vayan avanzando y que en algún momento ellas puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad crear una estructura espiritual sólida y saludable para nuestros hijos. Son dos cosas siempre lo que ocurre en nuestras vidas. Por un lado está la soberanía de Dios y por el otro lado está nuestra responsabilidad. En la soberanía absoluta de Dios es algo que le compete a Dios, pero en lo que corresponde a nosotros tenemos que entender qué dice la palabra para aplicarla a nuestras vidas y entonces podamos cumplir con nuestras responsabilidades que Dios nos ha otorgado, ¿no? Entonces voy a leer nuevamente esta parte, tenemos que crear una estructura espiritual sólida y saludable para nuestros hijos. ¿Y esto qué significa? Significa que debe de haber un discipulado fuerte personal para que nuestros hijos puedan conocer más a Dios. Y por el otro lado, esa es la parte de cultivar, y por el otro lado de cuidar, viene la parte de disciplinar a nuestros hijos cuando sea necesario. Esta parte de la disciplina a nuestros hijos lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿okay? En este día vamos a ver la parte de cuidar, lo cual es sumamente importante, porque tenemos que cultivar el corazón de nuestros hijos. Y tiene que ver, como les acabo de decir, con el discipulado. El discipulado. Creo que podemos reducir y resumir la crianza de los hijos. Por supuesto, toda la Escritura nos ayuda. Pero si me acompañan a Proverbios 23, 26, este es un versículo clave, mis hermanos, en lo cual nosotros debemos de enfocar y que ahí precisamente vamos a estar desarrollando este tema. Proverbios 23, 26. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? La palabra del Señor dice así, recuerden que estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. ¿Ven la primera parte? Ahí está. El que nosotros podamos tener el corazón
de nuestros hijos. Aquí es encontrar la verdadera aspiración de un verdadero padre respecto a sus hijos. Lo que necesitan los padres es realmente que ellos puedan tener el corazón de sus hijos y que el corazón de ese hijo sea para el Señor. Entonces, vemos por ejemplo en Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar cómo cuidar, cómo cultivar el corazón de nuestros hijos. Implica el discipulado. Entonces el corazón es todo el interior de una persona, incluyendo sus pensamientos, sus deseos, sus afectos y su voluntad. Tenemos que conocer de tal manera a nuestros hijos que podamos estar involucrados en cada uno de estos aspectos. Y eso no es sencillo. Eso requiere mucha comunicación, eso requiere estar enfocados en la palabra del Señor al fin de alcanzar ese corazón que es hermoso delante del Señor. A medida que nosotros podamos tener el corazón de nuestros hijos y conocerlos, vamos a poder solucionar muchísimas cosas. Queremos que este hijo se entregue voluntariamente al corazón de su padre, a su padre terrenal, y que también Dios, este hijo, se puede entregar a ese Padre celestial. Y es muy diferente el buscar el corazón de nuestros hijos a buscar el comportamiento específico. A veces ahí nos perdemos. En buscar solamente un comportamiento, esperar que nuestros hijos vayan y se comporten de una forma específica, pensando que de esa forma estamos cuidando su corazón, y no es así. No sé si quizás les parezca conocido a los niños qué instrucciones les den los papás cuando van a una casa, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi papá me decía, y cuando vayamos a ver a tu tío, no quiero que ni te muevas, ahí te quedas sentadito, ¿no? ¿Sí les han dicho eso? Es que ya no van a ver al tío, vayan a ver a sus tíos. Bueno, ahí había todo un problema porque la instrucción era media rara, ¿no? Porque pues los niños son por naturaleza pues bien inquietos, ¿no? Andan buscando cómo gastar la energía. O sea, hay que ser sabios inclusive en las instrucciones que nosotros les damos a sus hijos, a los hijos. Pero eran parte de las instrucciones, y a veces pensamos que viendo el comportamiento de nuestros hijos ya estamos hechos, y no es así. Hay que apuntar realmente al corazón de ellos. No es difícil para nosotros aprovechar nuestra autoridad para que nos obedezcan externamente. No es difícil, somos más grandes que ellos, somos más fuertes que ellos. Y si se les ocurre desobedecernos, pobrecitos, a ver, tráigame la vara. Y a veces exageramos en la parte de la vara. Es importante siempre entender, por supuesto es importante la vara, no vayan a creer, hijos, que se van a librar así tan fácil. Bueno, creo que aplica un poquito más a los que están allá abajo. Aquí ya veo a los jóvenes un poquito más grandes, aunque el último varazo a mi hijo le tocó ya como a los 15 años. Pero bueno, pero fue el único y hasta el último. Bueno, no a Sammy todavía, no, Sammy ya hace rato. ¿No? Llega un momento que nuestros hijos ya no, o sea, tenemos que entender que son diferentes procesos de nuestros hijos. Ellos van creciendo, les tenemos que ayudar en su vida a que ellos tomen decisiones. No esperamos siempre tomar las decisiones por eso, tenemos que ayudarles, ¿no? Tenemos que decirle, oye, hijo, ¿has considerado esto? Conforme van creciendo, no le vayas a preguntar a tu hijo de 3 años, oye, hijita, ¿no has considerado que debes de obedecerme? Ahí sí, de repente merece, ¿no? ¿A poco no, mi hermano? Entonces, es buscar eso, ¿no? Buscar el corazón de nuestros hijos. Y es importante que ellos nos puedan dar sus corazones. Que ellos puedan tener ese anhelo por estar conviviendo con nosotros. Y para eso se requiere un liderazgo principalmente de los padres específicamente. Llega un momento en que los hijos evidentemente se van a ir, ¿no? Para eso los estamos criando. Pero es importante que mientras estén en la casa ellos realmente tengan un anhelo por seguir conviviendo y estando con nosotros, ¿no? Es algo que deberíamos estar buscando. Y hoy vamos a ver cómo es que podemos hacer esto. Entonces es tener ese liderazgo piadoso, buscando siempre hacer la voluntad de Dios por amor a Dios y también por amor a nuestros hijos. Esto es muy importante. Este mismo versículo, el Proverbios 23, 26, no dice, hijo mío, dame tu presencia,
como si nuestros hijos estuvieran en los lugares correctos, así con los momentos correctos. Esto se puede explicar mucho más, por ejemplo, cuando vienen nuestros hijos a la iglesia y pueden estar presentes aquí, pero realmente su corazón puede estar alejado del Señor. Aunque muchos padres a veces se contentan solamente con eso, ¿no? Ya con que vengan mis hijos, ya estoy yo hecho, y no es así. La labor de nosotros como padres es muy importante, no solamente se limita a eso. El propósito del discipulado de los padres es mucho más amplio. Por supuesto, que vengan a la iglesia es muy importante, porque van a escuchar la palabra de Dios, van a ser expuestos a la palabra del Señor, al Evangelio. Sin embargo, un padre cristiano tiene que ministrar los corazones de sus hijos para que tenga lugar una relación de amor con ellos y un vínculo compartido de la fe en Jesucristo, lo cual es muy importante. Un papá puede estar llevando a la iglesia, puede estar llevándolos a la escuela dominical, tener una educación cristiana, y sin embargo se ven sorprendidos, como les comentaba al principio, cuando el joven adulto decide rebelarse. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Y con demasiada frecuencia la respuesta es que este padre nunca apuntó al corazón del niño. Y el no hacerlo, nunca apuntó al corazón del niño, solamente al comportamiento, nunca lo ganó. Como ustedes notarán, y vimos en la primera parte, siempre la mayor responsabilidad de una familia recae sobre el padre, en este caso sobre el varón. Es muy importante que nosotros como varones lo comprendamos a cabalidad. Somos muy hábiles, mis hermanos, estoy hablando a los varones, para culpar a alguien más, siempre. ¿Por qué tengo problemas en mi familia? Ay, mi esposa, velos cómo están de mal educados. ¿Cuándo los vas a educar a tus hijos? Cuando realmente la responsabilidad de la educación en la casa de nuestros hijos es de nosotros el padre. Somos responsables de guiar a nuestras esposas, somos responsables de guiar a nuestros hijos, porque en algún momento dado Dios nos va a pedir cuentas acerca de cómo lo hicimos y qué fue lo que hicimos. Entonces, si el hombre está dando una dirección adecuada a la familia, esta familia va adelante. Y si la familia tiene problemas, muchas veces, o yo diría casi todas las veces, bueno, vamos a ponerle muchas veces, ¿no? Son suscitadas por la falta del compromiso del padre. Es tan difícil que el padre se comprometa en las cosas del Señor, es bien complicado, bien complicado. Pero nosotros como varones, tiene que llegar el momento que tenemos que entender que esa labor de cuidar a nuestros hijos, de cultivar a nuestros hijos, es nuestra. Esto no significa que nuestras esposas no tengan responsabilidades como madres, pero hoy, como les comenté, estamos hablando específicamente de lo que es el hombre. Si la familia está bien, es porque el hombre está haciendo un buen trabajo. Si la familia está hecho todo un desastre, es porque el hombre le ha faltado tomar el liderazgo. A veces las hermanas, ante la desesperación de que los hombres nada más no reaccionamos, toman el liderazgo. Y muchas veces las hermanas se equivocan, porque no fueron diseñadas para eso. Las mujeres no fueron diseñadas para dirigir una familia. Eso Dios lo concedió a los hombres, les da cierta sabiduría, ciertas características, y aparte de todo eso, la responsabilidad es de nosotros. Entonces tenemos que tomarla realmente, ser verdaderamente hombres delante de nuestro Señor y hacer lo que nos corresponde. El culpar a las mujeres, por supuesto, es algo que no podemos hacer, no debemos hacer. En las diferentes consejerías de repente que tenemos, le cuesta tanto trabajo al hombre entender que es su culpa, más bien que es su responsabilidad. Se me barrió la palabra de culpa, pero sí me dan ganas de decirla. Es su responsabilidad que su familia esté así. Y se mueven, parecemos sanguijuelas ahí. No, que es de ella, es que ella no hace eso, es que ella no se sujeta, es que ella... No, mis hermanos. Realmente nosotros somos el problema. Tenemos que ser sabios para dirigir a nuestras esposas. Tenemos que ser sabios para amar a nuestras esposas. Ya les había dicho anteriormente, a nuestras esposas no hay que entenderlas, hay que amarlas. Y hay que pedirle sabiduría a Dios para guiarlas adecuadamente.
Hay que pedirle sabiduría a Dios. Entonces, cuando Santiago dice que pidamos sabiduría a Dios, si nos hace falta, es algo que a todos nos hace falta, hermanos. No hay nadie en este salón que no necesita sabiduría de parte de Dios para hacer aquello que le corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, es importante ese papel del hombre dentro de la familia y que lo hagamos por amor a Dios y por amor a su familia. A veces los hombres, como ya les había comentado, tratan de culpar a las mujeres, y si el hijo o la hija sale rebelde, es que fue ella, ¿no? Apuntamos así. Y es lo mismo que sucede desde el Génesis, ¿no? Donde en el momento que Dios le pide cuentas a Adán, ¿qué fue lo que le dijo Adán al Señor? La mujer que tú me diste, esta fue la culpable. Y desde ahí viene, mis hermanas, entonces no me sorprendan demasiado. Oren mucho por nosotros, ¿ok? ¿Sí, hermanas? Bueno, nosotros también oramos por ustedes. Entonces, este papel es importante dentro de nosotros y bajo ninguna circunstancia evadamos nuestra responsabilidad. Para las mujeres que están solas, este es un reto muy importante. Me refiero a solas que no tienen un marido porque están con el Señor y que por una u otra circunstancia estén así. Entonces, ahora esta responsabilidad recae en ustedes. Y estos principios también se pueden aplicar a ustedes. Igual que nosotros, deben de pedir sabiduría para aplicar estos conceptos tan importantes de cómo cultivar el corazón de tu hijo, que estamos revisando en este momento. Es muy importante entender lo siguiente, mis hermanos. El padre predica con el ejemplo. Si nosotros como padres no estamos siendo ejemplos en nuestra familia, difícilmente vamos a poder ganar el corazón de nuestros hijos. Los hijos se dan cuenta si les hemos entregado nuestro corazón. Y esta entrega del corazón no solamente debe de ser una vez, sino que debe de ser algo continuo. Debe de estar cubierto de amor, paciencia, gracia, misericordia y dedicación. Lo que nuestros hijos esperan no son tanto las cosas materiales, sino a nosotros mismos. Una vez recuerdo que leí alguna historia acerca de que un hijo le preguntó a su papá: oye, papá, ¿y cuánto cuesta una hora de tu tiempo? ¿Sí? ¿La escucharon por ahí? Estoy parafraseando, palabras más, palabras menos, pero el niño juntó para que su papá le dedicara una hora de su tiempo. Es importante que dediquemos tiempo a nuestros hijos. La mayoría de los padres tendrán que detener o dejar ambiciones profesionales y pasatiempos recreativos que no involucran a sus hijos. Ya cuando tenemos a nuestros hijos, tenemos el privilegio de que ya todo esto cambia, ¿no? Ya de repente ya te das cuenta que empiezas a leer los cuentos para niños, que empiezas a ver algunas películas que tú consideras que son correctas con nuestros hijos. Ya cambia totalmente, ya estás viendo qué juguete le vas a comprar, te juntas ya más con papás con hijos de la edad de tus hijos, vas a los mismos cumpleaños, y ya cuando los hijos son grandes ya no te invitan a los cumpleaños de los niños. Invítenme, no sean malos, ya tengo rato que no. Pero es importante de que nosotros podamos dedicar ese tiempo a nuestros hijos. Y quizás podamos decir, bueno, es que no tengo tiempo, estoy absorbido en el trabajo. Trabajo de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, no tengo tiempo. Estoy ahorita viviendo una vida productiva. Estoy entregado con todas mis fuerzas y no me permite tener estas relaciones fuertes con mis hijos. Aquí podemos hacer la siguiente pregunta: ¿acaso es posible mantener unas relaciones fuertes con tus hijos? La respuesta es por supuesto que sí. Todo depende del corazón del padre, que realmente muestre interés y el tiempo necesario para que hables con tus hijos. El día tiene 24 horas, tenemos que ser sabios cómo administramos nuestros tiempos a fin de que podamos dedicar tiempo con nuestros hijos. ¿Cómo podemos cultivar a nuestros hijos? Vamos a ver 4 elementos fundamentales. En primer lugar, tenemos que leer con ellos. En segundo lugar, tenemos que orar con ellos. En tercer lugar, tenemos que trabajar con ellos.
y en cuarto lugar tenemos que jugar con ellos. Esto nos va a ayudar a identificarnos con ellos y que ellos te puedan entregar tu corazón. 4 elementos sencillos, ¿verdad? Leer, orar, trabajar y jugar. 4 elementos. ¿Sencillos, mis hermanos, mis hermanas? ¿Solitas? ¿Sí? Entonces, en los primeros años, por supuesto, esto es muy importante, me refiero a los niños pequeños. Cuando son pequeños los niños, tenemos la oportunidad que Dios nos ha otorgado para moldearlos. Están chiquitos, son como esponjas. Entonces, la influencia que nosotros podamos tener es sumamente importante. Yo sé que algunos de aquí tienen hijos pequeños. Es una grande oportunidad, mis hermanos. Vamos a cometer errores, es cierto, pero a la medida que apliquemos estos principios con nuestros hijos, vamos a poder ganar sus corazones. Entonces, tenemos que formar esos lazos de amistad, de unión y de respeto. Y formarlos desde pequeños es importante. Porque poder cultivar, o para que podamos cultivar el corazón de tus hijos, es llegar al corazón de él, como vimos en Proverbios. Y esta parte de cultivar, de acuerdo a Génesis 2:15, es que tenemos que cultivar nuevamente, nutrir y trabajar la tierra del corazón de nuestro hijo. Y también, por otro lado, como veremos la próxima vez, tiene la parte del cuidado, que va específicamente con la disciplina a nuestros hijos. Entonces, es importante en primer lugar que nosotros leamos con ellos, que escuchen la palabra de Dios leída de nuestros labios. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, del 5 al 9. Vamos para allá, mis hermanos, busquen este pasaje. Es muy importante en que la palabra del Señor esté presente. Si nosotros descuidamos esta tarea tan importante, mis hermanos, estamos empezando mal, digamos. Eso es lo más importante. Deuteronomio 6, del 5 al 9 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Versículo 9: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Entonces, es importante que nuestros hijos estén expuestos a la palabra del Señor. En nuestro corazón siempre debe de estar este firme anhelo de compartir con nuestros hijos la bendita palabra del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor es suficiente. No es suficiente, por otro lado, que pensamos que llevarlo a la iglesia o que los enviemos o que vayan a la escuela dominical o a un campamento cristiano o a un colegio cristiano privado sea suficiente. Tú como padre debes de ser guía de esto, que tus hijos sepan que tú eres hombre piadoso. Esto no significa que lo que acabo de mencionar anteriormente no sea algo importante dentro de la formación de nuestros hijos, pero el impacto más fuerte que un niño puede tener es con nosotros, con nuestros padres, porque nos están viendo todos los días, ven cómo reaccionamos, ven cómo nosotros nos estamos ganando o no ganando su corazón. Entonces ellos necesitan ver que tú como hombre seas un hombre piadoso, para que ellos puedan ver que hay una correspondencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos fallado a esto? Hemos no considerando realmente el poder de la palabra de Dios. Dice Isaías 55, del 10 al 11. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Como dice Hebreos 4:12. Pero Isaías dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor va a impactar el corazón de nuestros hijos. De eso no tengamos ninguna duda, mis hermanos. A veces vemos pasar el tiempo y a veces pudiera ser que nos desesperemos, nos desanimemos con el tiempo y ya no persistamos. Pero la palabra del Señor dice que así como la semilla tiene un proceso hasta que da fruto y podemos
comer el pan, por ejemplo, como dice Isaías, en algún momento la palabra dará su fruto. No sabemos cuál será el fruto, pero la palabra de Dios dará el fruto. Salmo 19, del 7 al 9 dice, Salmo 19, del 7 al 9, la ley del Señor es perfecta. Es perfecta porque restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Vean todos los beneficios que tenemos a través de la palabra del Señor, que quizás nos estemos perdiendo cuando no estamos instruyendo a nuestros hijos. La palabra de Dios debe de ser algo cotidiano en nuestras conversaciones, y no tanto buscarlo como una cuestión ritual, sino que podamos tener el ambiente propicio para estudiarla, para analizarla juntos, a fin de obtener una enseñanza vivificante. Es importante que pasemos tiempo con nuestros hijos en que leamos la palabra del Señor. Y hoy día, si hiciéramos una encuesta, no sería extraño saber cuántas familias cristianas realmente toman el tiempo para hacer un devocional familiar. Si nosotros hiciéramos una encuesta en esta iglesia y preguntáramos cuántos tienen un devocional familiar, será quizás algo que nos sorprendería. Para leer la palabra de Dios juntos, realmente no se necesita algo muy elaborado, mis hermanos. Pueden ustedes considerarlo en algún momento cuando estamos desayunando, cuando estamos comiendo o cuando estamos cenando. En ese momento el padre puede decir, miren, quisiera leerlos esto, ¿no? Y empiezas a leer algún devocional. Hay varios devocionales que ahora ya se pueden encontrar en línea, en donde pueden meditar en ese momento, entender qué es lo que está diciendo este pasaje en particular y obtener instrucción acerca de eso. Otra cosa que pueden tener y que algunas personas recomiendan, ¿cuántos capítulos tiene Proverbios? 31, ¿no? ¿Cuántos días tiene el mes? Bueno, hay unos de 28, 29, cuando es bisiesto, 30, 31. Pero se puede leer perfectamente bien un capítulo por día, a fin de que podamos ser instruidos en la palabra del Señor. Pero esto es una decisión que los padres tenemos que hacer, a fin de que podamos tener esa parte importante de que ellos estén expuestos, nuestros hijos, a la palabra del Señor. Y hacerlo, les digo, no de forma ritualista. Y si en algún momento puedes incluir un canto, por supuesto, mucho mejor. Y ver cómo la palabra de Dios une los corazones de los padres y de los hijos en la unidad de la verdad. Entonces, la palabra de Dios es viva. Antes de ser cristiano, mis hermanos, yo les había comentado, yo fui católico practicante. Todos los días rezaba el rosario a la misma hora, a las 8 de la noche. No saben qué fastidio. Ya me sabía todo eso. Cuando venimos a la palabra del Señor y empezamos a buscar esos tesoros que vienen en ellos y meditar en la palabra, es una verdadera delicia para nuestras vidas. Entonces, esa misma delicia es la que tenemos que proyectar a nuestros hijos. Que ellos vean la pasión con la cual podemos nosotros comunicar la palabra del Señor a fin de que ellos sean atraídos. Y muchas veces fallamos en eso, mis hermanos. Caemos en actitudes ritualistas cuando lo leemos, como si la palabra de Dios no fuera valiosa. A veces quizás podríamos tener situaciones en las cuales no la valoramos como debería de ser. Pero la palabra de Dios realmente puede unir los corazones de los padres y de los hijos en la unidad de la verdad. También es muy importante, aparte de la palabra del Señor, que estemos orando con nuestros hijos. La oración es como la respiración necesaria para nuestros cuerpos físicos. Es algo que el ser humano no puede dejar de hacer. O sea, bueno, sí podemos dejar de respirar. ¿Cuánto tiempo, mis hermanos?
A ver, vamos a aguantar la respiración todos, mis hermanos, hasta que nos pongamos azules. No duramos mucho tiempo. Entonces, la respiración es necesaria para que podamos vivir. Y la oración es como esa respiración. Tiene que ser algo que sea parte de nuestra vida diaria. Es entender quién es Dios a través de su palabra. Y cuando nosotros entendemos eso a través de su palabra, eso nos mueve definitivamente a orar a Dios. Reconocer quién es Dios, adorarle, glorificarle, agradecerle por su salvación tan grande. Y nos permite también ponernos de rodillas delante del Señor, en nuestros corazones, derramar nuestros corazones delante de Él. Y también la oración muestra nuestra confianza en la provisión soberana de la gracia del Señor. Entonces la oración es algo muy importante para que los hijos puedan ver cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Nuestros hijos necesitan que tanto su papá como su mamá oren por ellos, y ellos necesitan tener una frecuente experiencia de oración con sus padres. A través de la oración nosotros podemos entender cuáles son sus peticiones, qué les está afligiendo. Y cuando ellos te digan cuál es su petición, a veces quisieras, y si son pequeños, a lo mejor te van a decir, no sé, cualquier cosa. Señor, estoy muy preocupado porque se le rompió la pata a mi caballito, y eso no me gusta. ¿Por qué te ríes, mi hermano? Te puedes el caballito. Entonces, cuando nosotros vengan con eso, son niños. Tenemos que entenderlos y no menoscabemos lo que dicen. Pero si ya es un niño de 30 años y te dice eso, entonces sí, ya. No, mijo, creo que no debes de pensar de esa forma, ¿no? Pero hay que enseñarles. Pero cuando son pequeños, mis hermanos, tenemos que valorar lo que nos están diciendo, poner atención. Y cuando ellos estén comunicando, hay que ver qué es lo que traen en su corazón, cuáles son sus preocupaciones. Puede ser que en un niño sea una preocupación súper grande y tú dices, bueno, ¿cómo un niño se puede estar ahogando así? Pues sí, puede ser. Si tú los llevas a una escuela, tienes que estar muy atento a eso. Ahorita vamos a hablar más a rato de eso. Y ver cómo son sus comportamientos, que están pesando, que están sufriendo, ¿no? Los niños, especialmente cuando son pequeños, son bien crueles que son los niños. Y allá en las escuelas pasan un montón de cosas. Pues acuérdense cuando eran niños ustedes. El bullying estaba todo lo que daba, ¿verdad? Aquí mi hermano Oscar no, porque él era el bulleador. No es cierto, mi hermano. Ya hace rato que no te decía nada, mi hermano. Pero sí, en las escuelas, mis hermanos, nuestros hijos viven una serie de cosas importantes que tenemos que cuidar. Muchas veces a los maestros no les interesa a tus hijos, y más si son 50. Entonces tenemos que estar atentos con ellos, entender qué es lo que les pasa, cuáles son sus intereses. Entonces nuestros hijos necesitan que oremos con ellos, que entendamos cuáles son sus cargas y sus presiones, y es buscar ante el trono de la gracia donde ellos puedan encontrar paz. También debemos de ser abiertos con nuestros hijos sobre nuestra necesidad de que ellos oren por nosotros. Eso lo va a ir desarrollando su fe, y eso es importante. Cuando están viendo eso los hijos y le dices tú a tu hijo, ¿quieres orar? ¿Quieres orar, hijo? Se van a dar cuenta de que perciben más de lo que nosotros pensamos. Y las necesidades o lo que estamos viviendo como familia, los hijos los incluyen dentro de las oraciones, a fin de que nosotros seamos fortalecidos en el Señor. Entonces la palabra de Dios nos instruye a que oremos sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Santiago 5 del 15 al 16 dice que la oración del justo puede mucho. Cristo oraba constantemente a pesar de que Él era Dios y hombre a la vez, y Él tenía un anhelo y una necesidad diaria y constante de orar a Dios. Lo vemos en las epístolas de Pablo, cómo oraba constantemente por las personas que estaba pastoreando, y tanto más nosotros debemos de orar por nuestras esposas y por nuestros hijos. Los hijos necesitan escucharnos, orar por ellos, y ellos también a su vez orar por nosotros. Es una actividad importante en la cual nuestros hijos deben de estar involucrados. Fíjense que por algún momento, en algún tiempo, a veces me preguntaban, bueno, ¿y yo puedo pedirle a mi hijo que ore? Y a veces se me venía a la mente
esta parte en la Escritura donde dice que Dios no escucha a los pecadores. Y a veces no permitía ese yo era un error que yo cometí, de pensar que no tiene caso que tu hijo ore porque Dios no lo va a escuchar. Es importante que ellos oren. Es importante que ellos tengan ese acercamiento con el Dios verdadero. Y Dios en su misericordia y en su gracia trabajará en sus corazones. No impidamos que nuestros hijos puedan orar, puedan derramar sus corazones y hacerlo nosotros con ellos. Trabajar con ellos incluye, la primera parte que estamos viendo ahorita y que vimos es la cuestión de leer la palabra del Señor. La segunda, que es muy importante, que es orar. Y la tercera que vamos a ver es trabajar. Tenemos que involucrarnos en los trabajos que nosotros hacemos, por ejemplo, y también en los trabajos que ellos pudieran estar desarrollando. Por ejemplo, yo sé que hay un involucramiento en general de las mamás por los trabajos escolares, y quizás los padres no tengan tanto involucramiento, pero es importante que también nosotros como padres estemos interesados en esto, ¿no? Y es importante también, mis hermanos, que nosotros en el momento en que ellos están desarrollando, por ejemplo, el estudio, estemos cuidando mucho las expectativas. ¿Quién de aquí no le ha dicho a su hijo: mi hijo, quiero que en este examen te saques 10? Alguien le ha dicho: está bien si te sacas 5, no hay problema. ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguien que le dice 5? ¿No? Todos los padres esperamos que nuestros hijos se saquen puro 10, ¿sí o no? ¿Ya? ¿No? ¿Cuánto le piden, mis hermanos? A ver, mi hermana, ¿de 8 para arriba? Ok, hermano, sí está más acorde esa expectativa. Entonces tenemos que ver cuáles son las expectativas. Hay niños que, por ejemplo, son sumamente inteligentes, sumamente inteligentes, que a veces no sacan buenas calificaciones porque son flojos. Entonces hay que ayudarles. Y hay niños que sí les cuesta, la verdad es que sí les cuesta. Entonces, que tú le exijas que alguien se saque en cálculo diferencial, integral, un 10, cuando apenas sabe despejar una ecuación, difícilmente lo va a hacer, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son las expectativas y ver cuál es el potencial de nuestros hijos. Y sobre eso estar edificando. Porque si no lo hacemos así, los podemos frustrar. Y si de repente nuestros hijos definitivamente no están en la carrera adecuada, pues hay que ayudarles también. Una ocasión que una persona se acercó a mí y me dijo: ¿me puedes ayudar a unas clases de matemáticas? Estaba estudiando una ingeniería. Entonces, ya de repente, sí, cómo no, vente, vamos a estudiar tantito. Bueno, empezamos con las ecuaciones así de las más tranquilitas. Al final de media hora le dije: mira, creo que debes de considerar cambiar de carrera. Sí, hermanos, porque las matemáticas no se le daban. Y si algo tienen las matemáticas, las ingenierías, son puras matemáticas, desde el principio hasta el fin. Tienes que tener ciertas habilidades y un pensamiento matemático que te ayude a esto. Entonces tú ves que tu hijo de repente nada más no, quizás lo puedas orientar hacia otra área del saber. Ahora, si él insiste y quiere aprender, está bien, o sea, le va a costar el doble el llegar a hacer una carrera de ese tipo, ¿no? Pero hay que ayudar a nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse efectivamente. Efectivamente, esta persona después cambió de carrera y ahorita ya se recibió en otra carrera diferente, ¿okay? Que no implica tantas matemáticas. Finalmente, las matemáticas vienen prácticamente en todas las profesiones, ¿no? Entonces, es importante que estemos trabajando con ellos. Hay que ayudarles a que no se sientan fracasados. Tenemos mucho cuidado en cómo expresamos nuestras expectativas y, por supuesto, queremos siempre que ellos puedan desarrollarse excelentemente para la gloria de Dios. Pero esto nos ya debe llevarlos a que nuestras palabras lleven a nuestros hijos a que sean personas frustradas. Trabajar con ellos incluye que estemos involucrados en lo que ellos están haciendo. No es hacerles exactamente su trabajo, mis hermanos, no es hacerles su tarea. Yo he visto de repente que las mamás le hacen toda la tarea al niño y al niño ya llega el otro día.
Que sabemos que sí lo están haciendo porque se quedaron muy calladitos, ¿no? Muy bien, hermana Leti. Entonces, hay que ayudarles, sí, pero ellos tienen que aprender las cosas. Es la forma en que nosotros podemos impulsarlos a ellos, que se hagan responsables. Entonces, es importante que también ellos estén involucrados en las cuestiones que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en las casas, ¿no? A lo mejor cortar en la parte de la jardinería, en las reparaciones. Tenemos que fomentar esa parte del trabajo conjunto. Esto realmente no debe de desesperarnos, eso es algo muy importante. Sabemos que nuestros hijos tienen capacidades diferentes que un adulto, ¿ok? Y a veces nosotros como padres esperamos que nuestros hijos tengan la habilidad que hemos desarrollado por años, algunas personas, las que tienen habilidades manuales. Y a veces nos desesperamos, ¿eh? Y lo que hacemos como padres egoístamente es decir, espérame, quítate, mejor yo lo hago. Y eso no está bien. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y muchas veces somos bien impacientes. Queremos que las cosas se hagan muy rápido y que se hagan bien y a la primera. Nuestros hijos poco a poco tienen que ir desarrollando sus propias habilidades y nosotros tenemos que ayudarles y ser muy pacientes con ellos. Entonces ya vimos que es necesario leer, orar, trabajar y otra parte muy importante es jugar con ellos. Es divertirnos con ellos. Es compartir momentos alegres y divertidos. Ya sea que compartan algún deporte, andar en bicicleta, algún videojuego que les permitamos. Eso es bien importante. De veras hay mucha diversión. El otro día jugamos un videojuego con Sammy y con Dani. No saben cómo se divirtieron ellos riéndose de nosotros porque chocábamos nada más. Pero eso es importante y deberíamos de dedicar más tiempo a poder divertirnos con nuestros hijos. Ver que la vida también tiene que ver con la diversión. Si a tu hijo le gusta, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Jugar béisbol, lanzar las pelotas, no sé, hay tantas actividades que se pueden hacer juntos, ¿no? Y algo que les agrade a ellos. De repente nosotros tenemos algún deporte favorito y está bien intentar por ahí, ¿no? A ver si es el deporte que le gusta a tu hijo. Por ejemplo, en mi caso yo jugué mucho el básquetbol y a mis hijos no les entró el básquetbol. Adri es taekwondoísta. Cuidado, mis hermanos. Cinta negra, primer dan. Bueno, ya fue muchos años, ahorita ya pasó mucho tiempo, ¿no, mi amor? Y total que el deporte de Samuel es la natación y el deporte de Dani es el fútbol, ¿no? Esos son los deportes que finalmente ellos eligieron. Entonces, es importante que nosotros podamos involucrarnos de alguna manera en esos deportes, ¿no? Y a veces, de verdad, por el tiempo y tan apresurado que tenemos en la vida que llevamos, no nos involucramos como deberíamos en nuestros hijos. Entonces, no es extraño que nuestros hijos lleguen un momento en que digan, ¿sabes qué? Mejor me voy y busco a mis amigos, busco otro tipo de circunstancias en las cuales yo me pueda identificar. Es importante ganar el corazón de nuestros hijos. Y el corazón de nuestros hijos se gana a través del involucramiento, a través de amarlos, a través de ser pacientes, a través de entregarles primero nuestro corazón a ellos y entonces poder obtener el corazón de ellos. Vale la pena cultivar la relación con nuestros hijos, leyendo, orando, trabajando y jugando. Nuestros hijos necesitan mi participación positiva y alentadora en cada una de estas actividades. Estoy seguro, mis hermanos, que después de dar estos 4 elementos sencillos, han llegado a tu mente muchas escenas y experiencias. Lo que yo quiero decir es que el Señor siempre perdona, siempre hay tiempo, mis hermanos, para corregir. Siempre hay tiempo, a pesar de que tus hijos sean grandes, de que ellos te entreguen tu corazón y que tú les entregues el tuyo. Pero eso es algo que ellos tienen que ver de nosotros como padres. Es importante, mis hermanos, que nuestros hijos están pasando por diferentes etapas. Cuando son pequeños, cuando son niños, esta es una etapa en que los padres le dicen a los niños pequeños lo que tienen que hacer. Es decir, se les dan instrucciones que ellos tienen que obedecer. Ahí no le pides consenso, ¿eh?
Tus hijos tienen que aprender a obedecer, es lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6, ¿no? Ellos tienen que aprender a obedecerte y tienen que aprender a obedecerte también con una buena actitud. Y para eso tú los tienes que ayudar. Cuando son niños pequeños, mis hermanos, tenemos que tener sabiduría de cómo guiarlos. Damos una instrucción y el niño dice, sí, mi general, ¿no? El niño tiene que aprender a atender a las instrucciones tal y como se les dicen en el tiempo adecuado. Y precisamente cuando los niños son pequeños es en donde tenemos la oportunidad de llegar a sus corazones y aprovechar esa oportunidad de oro que tienen los padres que son jóvenes y tienen pequeños. No desaprovechen esos tiempos, aquellos que tienen hijos pequeños. Tienen una responsabilidad bien grande con los hijos. Y hasta ahorita he dicho, mis hijos, ¿verdad? Pero realmente, mis hermanos, quiero decirles que sus hijos no son sus hijos. Bueno, sí son sus hijos. Ay, hermana Charito. Dejen, reestructuro el pensamiento. Es que no me dejó terminar el pensamiento. Son algo que Dios nos otorgó para que nosotros cultiváramos y cuidáramos, ¿sí? En base a la instrucción. Entonces, eso es muy importante, porque ya cambia un tanto la perspectiva, ¿no? Porque la perspectiva ahora está, bueno, ahora que tengo que yo hacer delante de Dios para poderle dar la gloria de Dios a través de lo que Él me ha dado. No solamente mi esposa, mis hijos, las posesiones, todo debe estar sometido al Señor porque de Él le pertenece. Pero verdaderamente que a Él le pertenece en un sentido adecuado. Tenemos que aprender y que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para aprovechar esos años, hablando de los niños pequeños en formación. Y saben que los días pasan bien rápido, los años pasan rapidísimo. Y ya cuando menos te das cuenta, ya está grande, hasta con barba tu hijo. Pasa bien rápido, hermanos. Es impresionante. Entonces, cuando están pequeños, debemos de aprovechar ese tiempo para corregirlos. Si tú tienes niños pequeños, aprovechalo, hermano. Aprovechalo, hermana. No lo desaproveches. En eso hay bendición. Hay bendición en ser insistentes, persuasivos. Hay que estar constantemente con nuestros hijos, vale la pena. Y es el tiempo que nosotros debemos invertir para que ellos sean para construir su confianza, estar cerca de ellos, entender qué es lo que ellos necesitan, sus preocupaciones y guiarlos. Y aquí quiero tomar un tiempo muy importante, porque estamos viviendo en una época realmente en donde nuestros hijos pueden ser influenciados. ¿Ok? Eso es muy importante. Dios nos ha dado a nuestros hijos para que nosotros cuidemos, los cultivemos y los cuidemos. Es nuestra responsabilidad. Los niños más pequeños no tienen la capacidad, aunque ahorita actualmente le están dando esa aprobación a otras personas que no deberían, a nuestros hijos, acerca de condiciones totalmente reprobadas que ahorita vamos a ver. Pero es nuestra responsabilidad estar guiando a nuestros hijos y realmente redireccionarnos a lo que es correcto. Afuera hay demasiadas ideologías de género, comportamientos hipersexualizados, aún desde la temprana edad de los niños. Y nosotros los padres tenemos la obligación de enseñar, de dirigir, de orar por ellos e instruirlos en contrarrestar los efectos de esta sociedad en la cual nos encontramos. Ahora que ha habido tanta controversia acerca de los materiales que se distribuyen en las escuelas, en donde el humanismo, la ideología de género, ha minado la educación y en donde finalmente Satanás ha creado todo un sistema de cosas que sirven para alejar a nuestros hijos del verdadero de Dios, es cuando nosotros nos debemos poner atentos. Es cuando nosotros, como dicen coloquialmente, nos debemos de poner las pilas. Tenemos que realmente involucrarnos con ellos. La decisión final de la educación de tus hijos y la que han de llevar definitivamente es tuya como padre. Estoy hablando ahorita de los padres, por supuesto la mamá también está involucrada, pero el padre es responsable de dar esa dirección.
Y esa decisión se tiene que tomar con responsabilidad delante de Dios. Dios nos ha dado a los hijos, los cuales son del Señor, para que los guiemos, para que los instruyamos, para que ellos puedan cumplir su propósito dentro de la creación, que es glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Ese es el propósito principal. Y es de la mayor importancia estar atentos a la información que reciben nuestros hijos, y más cuando son pequeños, cuando están en la edad de mayor influencia, en los cuales ellos pueden ser moldeados. Y qué mejor es que nuestros hijos puedan ser moldeados a través de la palabra del Señor. Ante esta encrucijada que los padres están viviendo con sus hijos, tienen que orar a Dios, pedir sabiduría y tomar las decisiones correctas en estas etapas de la vida de sus pequeños. Si es que finalmente es una decisión de ustedes, hermanos. Si es que decides llevar a tu hijo a la escuela secularizada, tienes que estar involucrado con lo que están enseñando y contrarrestar los efectos del humanismo, en donde Dios está afuera y no es considerado, sino que por todo lo contrario es atacado. Tenemos que contrarrestar la cuestión de la ideología de género en cada uno de los aspectos en donde los dirigen a definir su identidad sexual. Ahora resulta que los niños de 5 años ya les dan chance que digan qué son, ¿no? O cómo se sienten. O sea, un niño de 5 años no, o sea, debe de estar bien, entender qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de lo que habla, que solamente Dios creó hombre y mujer. Esto realmente de la identidad de género es una aberración, lo cual es, aparte de todo, es ilógico, es inapropiado y satánico, porque los niños en su condición de inmadurez no tienen la capacidad de decidir este tipo de situaciones que son contrarias a la palabra del Señor, sino por el contrario, tienen que entender el diseño original de Dios, que es de un hombre, que Dios creó un hombre y a una mujer. No hay más definición. Dios nos creó así. Y eso tiene que ser realmente contrarrestado. Yo he escuchado, no he leído los libros de texto, pero por lo que he escuchado, viene mucho contenido con respecto a eso. Impresionante, impresionante. Y nosotros como padres tenemos que actuar. Tenemos que ir a las escuelas y preguntar, a ver, díganme, ¿cómo le van a enseñar a mi hijo esto? ¿No? Tú no puedes permitir que a tu hijo le estén metiendo basura en su cerebro. Tienes que hablar con ellos. Tienes que hablar con el maestro, a ver, dígame cómo le va a enseñar. No, ¿sabe qué? Algunos maestros van a decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a enseñar eso, yo me voy a pasar esto, yo no creo en ese tipo de cosas. Sinceramente, mis hermanos, yo creo que nosotros como cristianos, es muy probable que dentro de algunos años empezamos a tener este tipo de persecución por este tipo de ideologías que se va a meter dentro de la iglesia. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo son nuestras convicciones delante del Señor y cómo lo vamos a defender? Y nosotros como padres tenemos que ir delante de ellos. No esperemos que nuestros hijos vayan a defenderse por sí solos. Ellos no. Para eso tienen a nosotros, que somos los padres, que estamos para cultivarlos y para cuidarlos en la palabra del Señor. Es por eso que si tu decisión es enviar a tu hijo con este tipo de currículo, tu obligación debe ser contrarrestar con la palabra del Señor. Todo lo que durante todo el día le han estado enseñando. Considera que tus hijos están recibiendo información de una persona a quien se ostenta como su maestro. Y así lo consideran. Todo lo que dice esa persona que está al frente del salón es una persona con autoridad y que lo que le está diciendo es la verdad. Tenemos que estar atentos. Y por un periodo de tiempo, mis hermanos, esa autoridad tú se la has delegado al maestro. Tú estás, en el momento que tú depositas a tu hijo en una escuela de este tipo, has delegado tu autoridad y estás consintiendo que le estén enseñando ese tipo de cosas. Tengamos cuidado. Entonces, lo que tienes que hacer es un doble o un triple trabajo. Porque tienes que enseñarle realmente lo que dice la palabra del Señor y contrarrestar todos esos efectos. Yo no sé si sea suficiente. ¿Cuántas horas están ahora en la escuela los niños? Cuando yo estaba estudiando la primaria, entrábamos a las 8 de la mañana, ¿te acuerdas, hermano? Salíamos a las 12, ¿no? Eran 4 horas. Ahora creo que ya son más, ¿no? Entonces tenemos que contrarrestar toda esta información que ellos han tenido.
Entonces es la responsabilidad. Hay otras opciones, por supuesto, que tú puedes seguir. Otras de ellas, por ejemplo, es la educación en casa. Cada persona, por supuesto, es responsable de elegir qué es lo mejor de acuerdo a lo que ella está considerando. Y es responsabilidad de las personas si quieren seguir este modelo o no. En el caso de nosotros, hermanos, desde que mi hijo mayor cruzaba el kinder, decidimos educarlos en casa. Y esto lo hicimos tanto con Samuel como con Daniel. Entonces es una opción la educación en casa. Cuando nosotros empezamos a educar en casa, pues ya tiene muchos años, casi no se conocía en México. Hoy hay una serie de materiales impresionantes. Yo sé que a lo mejor por las circunstancias en que muchos están viviendo, dice, es que para mí educar en casa es imposible, ¿no? Porque estoy sola, ¿no? Tengo que trabajar, ¿a qué horas lo educo o lo educo o trabajo? Se tienen estas circunstancias. Pero si tú eres papá, tú eres mamá, y tienen la posibilidad, y tienen hijos pequeños, de que tú los puedas educar en casa, es una muy buena opción, a fin de que tú puedas precisamente filtrar acerca de lo que tú quieres que se le enseñe a tus hijos. Esto no es una garantía que tu hijo va a ser cristiano, Eso no es una garantía. Simple y sencillamente es buscar lo mejor para nuestros hijos y equiparlos para la vida. En algún momento ellos van a crecer, van a tomar sus propias decisiones, pero en nuestra responsabilidad tenemos que asumirla y ver qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer con nuestros hijos. Otra opción es enviar a tu hijo a una escuela de enseñanza cristiana, por supuesto previamente evaluada por ti, en donde verdaderamente se enseñen ciencias y donde también se enseñe la palabra del Señor, donde tus hijos van a ser cuidados con toda la información que les van a dar. Tenemos que equipar a nuestros hijos a fin de que puedan defenderse en este mundo, crear convicciones en ellos, y eso es nuestra responsabilidad en estos primeros años. Ya después, como les había comentado, ellos van a tomar sus decisiones. Pero en lo que le corresponde a ti, mi hermano, mi hermana, tienes que ser muy sabio qué vas a hacer. Y tener esas decisiones y evaluarlas, y en tu corazón decidir qué vas a hacer. Es importante que nuestros hijos puedan entender, y tú como padre, que mientras estén viviendo en tu casa, es tiempo para que ellos puedan recibir la instrucción adecuada y piadosa de sus padres. Como les dije, ya llega el momento en que se van a ir. Y lo que nosotros esperamos es que se vayan de la forma correcta, ¿no? De la forma correcta. Sin embargo, cuando están en tu casa es muy importante que entiendan que hay una autoridad, que hay límites, que hay reglas que se deben de seguir en la casa y que mientras ellos estén ahí, esto tendrán que acatarlo. Si nosotros hicimos adecuadamente las primeras etapas de cómo cultivar su corazón en el Señor el riesgo se reducirá significativamente y los conflictos, por supuesto, en la adolescencia se pueden minimizar. Hay muchos padres que están súper temerosos. Bueno, es que ya mi hijo tiene 11 años, ya tiene 12 y ya va a entrar en la adolescencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con no? Y sí, empiezan una serie de cosas dentro de nuestros hijos, motivados por el pecado. Pero si nosotros hicimos lo correcto, es factible de que podamos controlar nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Okay? Es factible. Ahora tú dices, bueno, es que yo ya tengo hijos más grandes. No sé qué hacer. Tienes que, con amor, pidiéndole sabiduría a Dios, delimitar ciertas circunstancias dentro de tu casa que tú no puedes consentir, por un lado. Y por el otro lado, hacer estos 4 elementos importantes con tus hijos, los cuales son leer, orar, trabajar y jugar con ellos. Juega con ellos, ámalos, abrázalos, que ellos sepan que estás tú con ellos. Entonces es importante que esto nosotros lo podamos hacer en el corazón de los hijos. Ellos tienen que entender que tienen que obedecer instrucciones. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle la próxima vez. Ellos deben de entender cuál es el tono de nuestra voz. ¿Sí? Tienen que entender que nosotros representamos una autoridad y la forma en que nosotros decimos las cosas, no tiene que caber ninguna duda de que ellos tienen que atenderlo. Eso no significa que vamos a hacer, que no le vamos a pedir las cosas por favor y darles gracias, ¿no?
Pero tiene que ser una autoridad en la que sus hijos sepan qué es lo que tienen que hacer. Mi hermano, ¿te puedes levantar, por favor? Mi hermano, ¿te levantas, por favor? Ya se levantó mi hermano. Gracias, mi hermano. Y no nos pusimos de acuerdo. No, sí obedeció, sí. La primera fue como, o sea, no les hablemos a nuestros hijos como si fuera una opción, ¿no? O sea, nuestros hijos perfectamente entienden cuál es el tono de la voz. Lo entienden perfecto. Y nuestros hijos están allá. No, yo creo que ahorita puedo seguir aquí chateando. No creo que la instrucción sea tan definitiva, ¿no? Y la mamá, oye, ya ven para acá, que ya. Y el hijo sigue ahí. No, todavía se escucha así. Y ya en la tercera, cuando ya la mamá está enojada, a ver, ¿qué te dije? Entonces, no, sí, entonces así va en serio y voy. No, nuestros hijos deberían de reaccionar bien y lo más pronto posible, de preferencia a la primaria. Tienen que aprender eso. Tienen que aprender que cuando mamá habla o papá habla, tienen que poner atención. Tienen que poner atención. Habló mi papá y tú lo escuchaste, lo que tienes que decir, papá, ¿me hablaste? ¿Qué se te ofrece? Todos los hijos hacen esto aquí, ¿verdad? En las casas, en las familias. Los hijos deben estar atentos. Eso significa que antes hicimos bien las cosas, para que nuestros hijos puedan entender esto. Si ya tus hijos son muy grandes, más grandes, tienes que hablar con ellos y decirle, mi hijo, las cosas son así, mis instrucciones las voy a dar y por favor necesito que las atiendas lo más rápido posible. Por favor. Y tu hijo te va a decir, sí papá, y tú le dices, gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí estuvo mejor, hermana? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer que ellos reconozcan nuestra autoridad de una forma piadosa. Es por eso que la pasión más grande, poderosa y valiosa que un padre puede dar a sus hijos es la pasión por el Señor y su evangelio de gracia. La razón principal por la que deseamos que nuestros hijos nos den sus corazones es para que podamos guiar sus corazones a Jesús y que ellos puedan reconocer y arrepentirse de sus pecados. Y para eso nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y nuestros hijos, cuando demos el ejemplo, puedan ver la realidad y el poder de la gracia de Dios expresada en compasión, gozo y santidad. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Bendito Padre, en esta tarde ya te agradecemos tanto por tu amor hacia nosotros. Cuántas cosas tan prácticas, en los cuales nuestro objetivo debe de ser que tengamos el corazón de nuestros hijos. Señor, tantas veces nos hemos equivocado. Por favor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos aplicar estos principios tan sencillos que se pueden ver reflejados en 4 palabras, como leer, orar, trabajar, jugar con ellos, y aplicarlo esto dependiendo de la edad de nuestros hijos. Ayúdanos a ser sabios con nuestros tiempos, a dejar aquello, Señor, que no agrega valor a la relación con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ayúdanos a ser sabios en estos tiempos tan difíciles. Danos sabiduría, Dios, para evaluar a aquellos que tenemos hijos pequeños, qué estamos haciendo con ellos, qué información estamos permitiendo que estén ellos influenciados. Queremos hacer tu voluntad, queremos entregarnos totalmente a ti, sabiendo que tu palabra es perfecta, que alumbra nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.